¿Qué tal? Bienvenidos a Economía de Frente. Hoy hablaremos de los planes económicos para el 2021 y la responsabilidad que tiene el Congreso mexicano de analizar con cuidado, mucha atención, esas perspectivas que presentó a sus manos el Poder Ejecutivo Federal. Aquí en Economía de Frente comenzamos. Como es costumbre, muchas gracias, Alberto. ¿Qué tal? Alberto Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, Encantado. Carlos Alberto. Gracias, Ernesto Fales Santoscoy. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ya la responsabilidad será del Congreso, ¿no? Correcto. Sí, pues tiene la facultad de hacerlo en un arreglo institucional muy sui generis en México, en donde la parte de los ingresos, todo lo que el gobierno se va a llegar vía impuestos, vía derechos, etcétera, deuda, lo que sea, tiene que pasar por las dos cámaras del Congreso, senadores y diputados, pero el presupuesto solo se aprueba en una sola de las cámaras, en la Cámara de Diputados. Un aspecto que me parece que debía ya de superarse, pues yo creo que el Senado también tendría mucha representación y decisión en eso, pero bueno, así es como está listo para discutirse. ¿Tú crees que le van a decir que no a algo? No creo. O sea, a ver, ¿tú crees que no le van a enmendar la plana? El Congreso en general, la mayoría pues la tiene Morena. ¿Le enmendarían la plana, Ernesto? Mira, normalmente, como se construye el presupuesto, a ver si no me desmiente Carlos Alberto, como que se dejan una serie de colchoncitos para que el Congreso se ponga algunas medallitas. ¿Y el Congreso sabe cuáles son esos colchoncitos? Se negocia. No sé si realmente se lo mandan en una lista cada año, pero ahí están las posibilidades de colgarse medallas en algunos puntos. Y normalmente así se hace, así ha sido toda la vida. ¿Se negocia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo? Decir, queremos hacer esto, ¿cómo la ves? La verdad no. Bien dice Ernesto, sí existen ahí los pequeños trucos para que el Congreso ponga o quite, pero en cuestiones muy limitadas, muy marginales. Pero es que el problema que hemos tenido es que, a pesar de que ya hubo algún esfuerzo de que el Congreso tenga una institución de asesoría, de dictaminación técnica sobre estas cosas tan difíciles, que es un presupuesto público que tiene en su componente ingreso, el gasto y deuda, para que entonces la discusión parta, en todo caso, de que ambas partes, digamos, tengan un aspecto técnico muy sólido. Aquí no, en México lo que pasa es que Hacienda, que tiene una capacidad técnica espectacular, así ha sido la trayectoria de los últimos años, sexenios en la Secretaría de Hacienda, pone sobre la mesa los, digamos, principios básicos, los ingresos, los gastos, el marco macroeconómico general, y de ahí se parte la discusión. Pero sería muy interesante que el día de mañana tuviéramos un Congreso que dijera, no, señor Hacienda, yo tengo ahora sí que otros datos, y entonces pues usted en esto no atina, nuestro precio de petróleo lo estimamos así, nuestro crecimiento así, y entonces sería una discusión mucho más sabrosa, mucho más. Aquí es partir de lo que se dice Hacienda, el Ejecutivo, de este gobierno y de cualquier otro, y de ahí tratar de ver qué sale. Internacional y nacionalmente, Ernesto, se hace observación de que es parten de supuestos quizá muy optimistas. Plataformas de producción petrolera y de exportación, perspectivas de peso dólar, de crecimiento en este año y crecimiento el año entrante. ¿Tú qué puntos le ves demasiado optimistas? Sí, mira, te diría que no son exageradamente optimistas, porque allá analizando el documento con más detalle, te maneja rangos, ¿no? Y entonces el rango, por ejemplo, de crecimiento para la economía de México pues está entre 3,5 al 4,8. Bueno, pues ese 3,5 toca la banda alta del consenso de los analistas, digamos. Como que se empalma ahí con el consenso de los analistas, entonces no está tan optimista, ¿no? O sea, no se casa con una cifra. Pero sí lo puedes catalogar de ligeramente optimista, sí. El problema es que si tienes optimismo en tal variable y luego también hay optimismo en otra variable y así, pues resulta que si no se cumplen,
esas variables, pues entonces sí se te hace un agujero en los ingresos y por lo tanto en las finanzas públicas. ¿Tú qué le ajustarías, Carlos? Bueno, yo si el marco macroeconómico sí lo hubiese ajustado un poquito más hacia la realidad. Como bien señalabas, la producción de petróleo en 1.8 millones de barriles suena de momento un poco difícil de lograr. También el tema de crecimiento, digamos el rango alto, pues 4.5 es, digamos, muy optimista. Sí es cierto que vamos a experimentar un rebote, que eso es lo que es un rebote de la economía y hay que tratar de evitar que vuelva a bajar la pelotita, como cuando avientas una pelota en la base, pues va rebotando hacia abajo, ¿no? El primer rebote siempre suele ser el más fuerte. Siento que esa parte está también bastante optimista. Yo la había ajustado un poquito más hacia el 3,5 o 3%. El riesgo es que si siguen siendo muy optimistas, eso puede arruinar. Hay un principio para hacer los presupuestos que es que uno debe ser conservador, ¿no? Y aquí, bueno, la verdad es que no me gustaría estar en los zapatos del secretario de Hacienda, porque pues, él tiene que cumplir con varias premisas, ¿no? Por un lado, oye, pues el gasto social. Y si es un año electoral, pues más, ¿no? Tiene que haber más gasto social. Oye, pero también tienes que cumplir con la emergencia de salud. Oye, pero también tienes que cumplir con los recursos suficientes para soportar a Pemex. Y ahora a CFE, porque pues, ya echaron para atrás la reforma de pensiones, entonces ahora hay otro agujero negro en CFE. Oye, pero también tienes que cumplir con los recursos suficientes para la inversión en los proyectos insignia de este sexenio, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el Trencito Maya, ¿cómo se llama? Transísmico. Iba a decir transpandémico. ¿No? Entonces también tienes que cumplir con esos recursos y por otro lado no puedes incrementar impuestos. Bueno, ese es el gusto del presidente, así lo quiere. Oye, pero además tienes que tener finanzas públicas sanas. A ver cómo le haces, pero me vas a presentar finanzas públicas sanas, que en esta ocasión fue presentar un resultado primario en cero, ni frío ni calor. Ese resultado primario es todos los ingresos menos todos los gastos, sin incluir los intereses de la deuda. Esa diferencia está en cero para este año. En años anteriores se presupuestó en positivo, ¿no? Que fuera un superávit. Ahora está en cero. Pero pues se está cumpliendo la premisa de finanzas públicas sanas también ahí. Entonces, pues al final de cuentas, te diría, fue una obra maestra de cumplir con todo. Bien, tendremos que ir a una pequeña pausa para regresar después sobre los detalles de esta labor que tendrá que hacer el Congreso con el presupuesto de egresos, la iniciativa de ley de ingresos del 2021 y los criterios de política económica que ha presentado a la soberanía legislativa. Se pinta un año complicado, ¿no? Sí, es un año complicado porque... ¿Este o el que viene? Los dos. Los dos. Y sin contar que también nos apretamos en el primero. Y necesariamente el 2019, pues sí hubo un ajuste de la economía muy importante. Me parece innecesario. Hay que recordar que también todas las administraciones en México tenemos esa cuestión, que cuando llegan siempre se tiende a frenar la economía. Siempre el primer año El primer año, pues, nuevas reglas del juego, cambiamos proveedores, cambiamos una serie de cosas y siempre tiende a frenarse. Así fue el primer año de Peña Nieto, así fue el primer año de Calderón, así fue el primer año de Fox, etc. Pero realmente hay temas que pues venías en este ajuste, digamos, natural de ciclo político, económico a la mexicana, y entonces ahora tienes la pandemia que sí te agudiza las cosas, y pues entonces ahora el problema va a ser el año siguiente, efectivamente, la restauración. Me parece que solo con base en la balanza comercial con Estados Unidos no creo que sea suficiente para recuperar lo que se ha perdido. Es algo nada despreciable, pero eso ya lo teníamos. Eso ha existido desde hace 25 años, desde el Tratado de Libre Comercio original. Entonces necesitaríamos una parte extra adicional, que esa es la que me parece que se va a complicar todavía el año que viene. Mira,
creo que hay por ahí alguna reservita, una sorpresa, ¿no? Que puede ayudar a equilibrar más las finanzas públicas el año entrante. En este año y en el año anterior se quemaron todos los guardaditos que tenían por aquí. ¿Cuánto era el total de los guardados? 260 mil millones para el guardado para el gobierno federal. Y había 60 mil para los estados. Para el guardadito para los estados. Ya en estos 2 años, 19 y 20, ya se agotó prácticamente esos. Y lo acumuló. Se agotó. Luego había varios fideicomisos por aquí y por allá que tenían recursos ociosos desde muchos años atrás. Bueno, pues ya pasaron la barredora y pues ya también lo ejercieron. Luego, la labor que ha hecho la señora Buenrostro en el SAT, bueno, impresionante, ¿no? Por un lado taparon el agujero del queso, ¿no? Roquefort, de las factureras, de las empresas factureras. Por otro lado, también empezaron a irse sobre los grandes contribuyentes y captaron más de 50 mil millones de pesos, ¿no? con unos cuantos, ¿no? Contribuyentes, pero grandotes. Quizás las formas no fueron las más ortodoxas o las más dulces, ¿no? Pero bueno, de que logró esa recaudación, se logró. Pero, pues, y ahora para el año entrante, ¿cómo le van a hacer? Es que esas recaudaciones espectaculares son de una vez. Sí, de una todas esas muy plausibles, perfectamente bien hechas, pero sí, de una sola vez. Y entonces a lo que iba es que hay otra sorpresa, que es probablemente el llamado remanentes del Banco de México. Como 350 mil millones puede llegar. Ahí te van mis cuentas, ¿no? Depende del tipo de cambio, porque al final de cuentas es una verdadera, yo te diría, grosería, ¿no? Lo que está en la ley, en el que se le obliga al Banco de México a repartir el incremento en el valor de las reservas internacionales generado por la devaluación. O sea, hay tantos dólares y ahora tienes un tipo de cambio más alto, pues ya vale más, aunque sean los mismos dólares. Hay más pesos. Son más pesos, entonces la diferencia entre lo que valían antes esos dólares y lo que valen ahora, eso me lo das al gobierno federal. ¿Qué diría el señor Miguel Mancera, el autor de la autonomía del Banco Central y de la prohibición de que el Banco Central financiara al gobierno, con esta jalada que sacaron varias décadas después, pero que al final de cuentas es cheque en blanco, billetazo al gobierno federal de la nada? O sea, porque es que es artificial. Es artificial, sí, es una es cambiaria. Es una ganancia no realizada, dirían los contadores. Ganancia no realizada. Pero ya se los contables porque no depende de la productividad del país, no depende de la productividad de las empresas, del gobierno, de nadie, ¿no? Simplemente matemática. Es flotación de tipo de cambio y pues sí, se te genera que eso se disponga. ¿Eso no es inflacionario? Pregunto. No, pues sí, desde luego. Por eso una de las razones por las cuales la ley se ha ido flexibilizando a contentillo del gobierno, no de pasados. Bueno, te voy a entregar el remanente de operación del Banco de México, pero todo es para pagar deuda. Entonces, esto que te ayudó el tipo de cambio, ahora es 70-30. Ahora es 70 para pagar deuda y 30 para lo que tú quieras. Entonces, pero también de ese 70, un cacho se va a alimentar de nueva cuenta las reservas, estas de estabilización de ingresos. Los fondos de estabilización. Pero va a regresar después. Pues te lo vuelves a gastar. Te lo vuelves a gastar. Como meses después. Se cayó la recaudación. Sácalo del guardadito. Pero déjame darte los números posibles de este remanente. El tipo de cambio en marzo estaba arriba de 25. Sí, en marzo estuvo 50, 25, ¿no? 25. Sí, 25. Sí. A ese tipo de cambio, los remanentes de las reservas podrían sumar la plusvalía que tendrían las reservas, $1 billón de pesos. O sea, $1 billón de millones de pesos. Pero estuvo nada más poco tiempo en 25. Todo depende de cómo cierre el año. Si cierra a 21.50, son casi 400,000 millones de pesos. Ahora, el Banco de México tiene la facultad de quedarse con una parte de esa plusvalía
y no repartírsela al gobierno. Pues, ¿por qué? Pues porque a veces en lo que se reparte, que normalmente es marzo y abril, contra el tipo de cambio de diciembre, pues a lo mejor ya bajó el tipo de cambio y ya no hay tal, los va bien. Entonces el Banco de México se agarra un cacho y se lo guarda. A lo mejor 100,000, por eso se habla de 350. Pudieran ser 300, 350,000. Si el tipo de cambio cierra en 21.50, 22. Pero si pasa algo de aquí a diciembre y el tipo de cambio cierra a 25, entonces va a tener $1 billón de pesos. Uy, Se va a quedar, me imagino el Banco de México se va a quedar con 300,000 millones y le pueden dar al gobierno 600,000 millones. Permítanme ir a una pausa y regresamos aquí. Economía de frente. Estamos hablando del papel que tiene que cumplir el Congreso en el análisis de los documentos económicos que el Poder Federal ha puesto en sus manos. Pues todo dependerá de en cómo cierra el tipo de cambio. Pero ese es interesante, es algo bueno, pero no debería de estar la economía hablando de eso. Los remanentes, ¿no?, del tipo de cambio del Banco de México es dinero monopoly, que no deberías estar utilizando. Es dinero de mentiritas, pues de lotería. Pues es que ¿no? Finalmente. Sí, una sola vez, ¿no? Y una sola vez también, ¿no? Sí, debíamos estar hablando más bien de un tema más de producción de la economía, ¿no? Porque nos quieren a deber todavía el Plan Nacional de Infraestructura. Sí, que se iba a anunciar antes del 15 de septiembre, o sea, y pues todavía no hay acuerdo en algunos proyectos que se están todavía revisando, y pues entonces parece que nos vamos a octubre. Así, las pláticas tienen que seguir con el sector privado y el gobierno, particularmente el secretario de Hacienda y Alfonso Romo, ¿no? Y los rudos, ¿no? Porque creo que están los técnicos y los rudos al interior del gabinete dándose con todo. Sí, y ya van 2 años, ¿no? Del gabinete y de Morena en el Congreso. Y hay un estira y afloja a ver quién toma control del partido, y no estoy seguro que sirva para algo. Porque yo no veo que el presidente se refiere al partido como un rector o como un instituto o como un asesor. Más bien no escucho que lo mencione jamás. Sí, no menciona. No. Realmente no veo que vaya a progresar ahorita el proceso interno de Morena. Yo creo que lo van a mandar para después de las elecciones. Es que también tenemos ese problema en México, que todavía la economía mexicana está todavía muy inmersa en la parte política. Otros países más desarrollados, digamos, pongamos no muy lejos, Estados Unidos, pues sí viene su proceso electoral, etcétera. Ya lo comentabas ahorita fuera del aire, la agenda que pueda tener un partido u otro, Biden o Trump, sí, pero esta no afecta en general a la economía del país, ¿no? Pues gane quien gane, pues las grandes marcas tecnológicas, Google, Apple, etcétera, estas seguirán haciendo lo suyo. Aquí mucha de la economía sí está entrelazada en el aspecto político, concretamente en el uso del presupuesto. El factor electoral estadounidense debe ser tomado en cuenta al momento de revisar los documentos económicos del gobierno Yo creo federal. que en esta elección presidencial sí, porque sobre todo la política fiscal de ambos candidatos es distinta, ¿no? Aquí sí Biden, pues, Ernesto sabrá un poco más, tendrá opciones de incrementar base de impuestos, etcétera. Se va a ir sobre los grandes contribuyentes. ¿También? ¿De México? ¿Otra vez? De México. Pues de aquí ya nos exprimieron. Ya nos dejaron secos aquí. Hasta el último. Biden que entraban de abajo. Ha prometido hacer alguna enmienda o corrección al sistema ¿Fiscal? Tributario americano del presidente Trump. Diciendo es que las grandes empresas que ni siquiera están obligadas a poner empleos en Estados Unidos no están pagando impuestos. Entonces puede hacer también allá y van a importar a la responsable del SAT. Sería un buen fichaje, pero como lo ha hecho doña Raquel, es un trabajo estupendo, sería una gran ayuda. No, eso sí se trae a los grandes y los... Se ha de traer a su esposo así. Que me escuche y me va a revisar. Besos como lo imprimiría, pero increíblemente. Bueno, entonces, en términos generales, ¿ustedes cómo ven la economía para el 2021?
Carlos. Yo creo que un poco más complicada que este año, si bien es cierto, es un rebote, va a estar complicado la reconstrucción y es innecesarísima la reconstrucción del diálogo gobierno, sector privado, capitales privados. No pensaría yo que a lo mejor popularmente, porque se ve que en esa parte pues sí son intereses importantes de grandes obras y lo que quieras, pero me gustaría más un diálogo con el sector privado más hacia abajo. Esa reconstrucción es vital. De lo contrario no hay Lo que tú dices es ahora oro molido. Si el presidente, específicamente, si el presidente no se sienta a dialogar y a reconstruir su relación con el sector privado, no habrá ni confianza ni inversión. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Hay varios riesgos para el año entrante en nuestra economía. Uno de ellos, la cuestión de la pandemia, ¿no? Pues que vuelva a haber rebrotes, que no salga la vacuna, pues todo eso puede afectar la actividad económica en el mundo y en México. Segundo, pues tenemos el riesgo de perder el grado de inversión. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero que alcance para soportar a Pemex y a CFE. Eso no está en realidad en el presupuesto, ¿no? Entonces, pues si perdemos el grado de inversión, olvídate. No, pues ya nos toca otras variables. Nos toca tasas de interés. Tipo de cambio arriba de entre 25 a 30 pesos, porque hay más de 81 mil millones de dólares en tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. Entonces, pues ya terminaron esas reestructuras y entre septiembre y octubre tenemos que empezar a ver que las empresas y las personas empiecen a pagar sus créditos reestructurados. No, pero yo creo que habría otra tanda de apoyos a los que yo no creo que sí pudieran. debe de haber otra, porque ahorita en octubre que los bancos levanten el teléfono y le hablen a las personas o a las empresas para decir ahora sí ya págame completo, no va a haber entonces esa parte yo también coincido con Ernesto. El sistema financiero ahorita todavía no se ha tocado y el grado de inversión es fundamental porque eso te impacta tasas de interés. Te doy unos números de esta situación del sector financiero. El crédito vigente de la banca comercial al sector privado hoy vale 5.5 billones de pesos. El capital de la banca vale 1 billón de pesos. En la crisis del 95, que fue una crisis sistémica, ¿no? Que generó una parálisis del crédito brutal, ¿no? Un credit crunch, la cartera vencida se fue a cifras cercanas al 20%. Vamos a suponer que en esta tan profunda recesión, la más fuerte que hemos tenido desde los años 30, y además con dificultad para recuperarse porque no hay inversión, vamos a suponer que la cartera vencida nada más se va al 10%. ¿Ahorita está 4? Ahorita está en julio no eran mal los números, ¿eh? En julio no. 2 y cacho. No eran mal los números al mes de julio. No estaba mal. Pero vamos a suponer que pues estamos como en una fiesta, que se fue la luz, pero siguió la fiesta. Pasaron 3 meses, 4 meses, y de repente prende la luz. ¿Qué pasó? El desastre. ¿Y este señor qué hace? Señores, déjame que ya nos tenemos que ir. Se puede volar con este 10% de cartera vencida, que viene 50 mil millones de pesos, la mitad del capital de la banca, y eso haría que la banca tenga que contraer el crédito, y es un círculo vicioso. Entonces es muy peligroso ese modelo. Muchas gracias, Ernesto, te lo aprecio mucho. Muchas gracias, mi querido Carlos. Gracias, Carlos. Alberto Martínez, gracias a usted, sobre todo porque hace posible que estos programas existan. Nosotros trabajamos para usted aquí en este canal. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.